Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Hola amigos, que la paz de Dios esté contigo en este hermoso día que el Todopoderoso ha creado para ti. Que Dios te bendiga siempre. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 2, versículo del 23 al 28. Y encontramos en esta perícopa a los fariseos como cosa rara desafiando el comportamiento de los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque para ellos lo que los discípulos acaban de hacer ha violado la ley del sábado. ¿Qué fue lo que sucedió? Jesús caminaba con sus discípulos entre unos sembrados. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Arrancaron espigas de trigo para comer, por supuesto. ¿Por qué lo hicieron? Porque seguramente tenían hambre. Y cuando los fariseos vieron aquello, le preguntaron a Jesús: oye, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer el sábado? ¿En qué se estaban basando los fariseos para hacerle este reclamo a Jesús? En una ley que la podemos encontrar en el libro del Éxodo, en el capítulo 34, versículo 21, que dice: trabajen ustedes durante 6 días, pero el día séptimo deben descansar, aún en tiempo de siembra o de cosecha. Para los fariseos, lo que los discípulos de Jesús estaban haciendo era quebrantar la ley. Pero realmente, como vamos a ver luego, no lo estaban haciendo. ¿Y cómo responde Jesús? Aludiendo a un caso muy conocido en el Antiguo Testamento, que lo podemos encontrar en 1 Samuel capítulo 21, cuando en cierta ocasión David, que está huyendo de Saúl, se encuentra con el sacerdote Ahimelech, y después de tener un diálogo en la casa del Señor, le pregunta: ¿qué tienes a la mano? Dame 5 panes. Y la respuesta del sacerdote fue: los panes que tengo a la mano son panes consagrados, que solo el sacerdote podía comer. Sin embargo, David termina comiendo aquellos panes, él y sus hombres. Panes que, vuelvo y repito, solo era permitido que lo comieran los sacerdotes. Era pan consagrado, no era un pan común y corriente, era pan consagrado. Y sin embargo, David lo comió, al igual que sus hombres. Jesús hace alusión a aquel caso. Y qué interesante esto, ¿saben por qué? Porque en ambos casos, tanto con David como con Jesús, podemos decir que comen un pan, o mejor, toman un alimento que estaba prohibido para ellos. Pero al mismo tiempo, el líder de cada uno de ellos da el permiso para que los seguidores lo hagan. Tanto David le permitió a sus seguidores que lo comieran, como Jesús le permite a sus discípulos que también lo hagan. Y es aquí donde Jesús dice esta frase tan importante: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Una vez más repito esto: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Por eso, el Hijo del Hombre tiene autoridad también sobre el sábado. Miren, yo creo que esto es importante que nosotros lo entendamos y que entendamos qué fue lo que pasó con el sábado. Porque realmente el sábado fue un día creado por Dios como un día de descanso. Pero eventualmente ese día fue destruido por tantas leyes, tantas reglamentaciones humanas. Bueno, primero fue destruido por el pecado del hombre, pero luego por tantas reglamentaciones humanas que convirtieron el día sábado ya no en un día de descanso, sino en un día de carga. Un día que fue creado como reposo, como descanso, como alegría, para beneficio del hombre, eventualmente fue transformado en una carga para el hombre. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el libro del Génesis, en el capítulo 2, nos vamos a encontrar algo muy significativo, y es realmente el origen del día sábado. Dice la palabra de Dios que después de Dios crear al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó a su imagen y semejanza. Dice al finalizar el versículo 30: de este modo se completó el 6º día. Y escuchemos lo que pasó el día séptimo. El cielo y la tierra
y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. El séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación. Miren, esto es muy llamativo. Primero que todo, fue un día de descanso. No es que Dios estuviera cansado, porque si yo digo que Dios estaba cansado y necesitaba descansar, entonces no sería Dios. Dios no necesitaba descanso. Detrás de esto, ¿qué es lo que hay? Está el reposo de Dios. Sí, podemos decir que toda cosa buena que Dios podía hacer, Dios la realizó. Detrás de ese descanso, esto es lo que se esconde. Dios, que podía crear tantas cosas, lo había hecho todo. Y todo lo había hecho bien. Es como un momento de satisfacción al ver la obra que Él había realizado. Pero no solamente eso, el día sábado era un día de bendición. ¡Qué hermoso! Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dice la palabra de Dios que Dios les dio su bendición. Al hombre y a la mujer, Dios nos bendijo. Pero también dice la palabra de Dios que cuando Dios creó el séptimo día, como día de descanso, dice literalmente la palabra de Dios, entonces bendijo el séptimo día. Es decir, que Dios le dio su bendición también al séptimo día. En otras palabras, Dios le estaba declarando en ese momento un día especial. Un día para acordarnos de Él. Un día para celebrarlo a Él. Un día para nosotros ser bendecidos por Él. Le dio su bendición y como si fuera poco, dice, lo consagró, lo santificó, lo apartó. Es decir, que ese día es un día diferente a todos los demás. ¿Por qué? Porque es un día de renovación espiritual para nosotros. Y lo más importante es descubrir que el sábado, ese día que Dios creó como descanso, lo hizo para el hombre. Sí, lo hizo para el hombre. No fue el hombre el que fue hecho para el sábado, sino el sábado hecho para el hombre. Date cuenta de esto. Cuando Dios terminó su creación, creó al hombre y a la mujer, fue el día sexto. El día séptimo, cuando el hombre despertó, varón y hembra, creados a imagen y semejanza de Dios, era el día séptimo. Es decir, entraron de inmediato en el descanso de Dios, en el regocijo de Dios. Era un día para que el hombre se alegrara con lo que Dios había hecho, para que el hombre se alegrara en su Dios, en su Creador, para que lo celebrara. Date cuenta que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, cuando ellos se levantan al día siguiente, no tienen que trabajar, no, sino que entran, son invitados a entrar en el descanso de Dios. ¡Qué bendición más grande! Ese era el origen del día sábado. Era un día apartado, era un día santificado, era un día bendecido, era un día de reposo, era un día para que el hombre se alegrara en su Creador por lo que había realizado. Tristemente, el pecado destruyó, podemos decir, ese día, el gozo de ese día. Pero no solamente eso, los líderes religiosos, con tantas leyes, reglamentaciones humanas que habían añadido a la ley, terminaron por convertir ese día en una carga, en vez de ser un beneficio para el hombre. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús restaura el sentido original del día sábado y nos enseña varias cosas. Por ejemplo, nos enseña hoy a través de este evangelio que las necesidades humanas tienen prioridad sobre las reglamentaciones que nos da la misma ley. Sí. ¿Por qué los discípulos del Señor comieron espigas el día sábado? Porque tenían hambre. ¿Por qué David y sus hombres comieron pan consagrado que solamente era permitido para los sacerdotes? Porque tenían hambre, porque había una necesidad humana. Es importante entender esta gran verdad. Las necesidades humanas toman siempre prioridad sobre las reglamentaciones del día sábado. Jesús lo que hace es devolvernos el verdadero sentido del día sábado. Sí, básicamente lo que hace Jesús es recordarnos que el día sábado fue creado para nuestro beneficio. Que el día sábado es un día no para hacer de él una carga, sino para hacer de él un día de descanso. Un día en que nosotros podamos sentir que Dios nos renueva, que Dios renueva su creación.
Jesús nos recuerda en el Evangelio que el día sábado es un día también permitido para hacer el bien, porque incluso Él curó el día sábado. ¿Por qué? Porque es un día también para hacer el bien. Pero lo más importante, Jesús nos recuerda que Él es el Señor del sábado. Sí, Él es el Señor del sábado, y es lo que nos va a decir hoy Jesús en el Evangelio. Por eso el Hijo del Hombre tiene autoridad también sobre el sábado. En otras palabras, Él tenía derecho para decirnos cómo celebrarlo y cómo vivirlo. Todo fue creado por Él y para Él, incluyendo el día sábado. Por lo tanto, Él nos enseña la mejor manera de nosotros celebrar el día sábado. Creo que este Evangelio nos ofrece una perspectiva muy nueva, una perspectiva diferente, sí, de lo que es el día sábado, el día de descanso. Podemos decir que los líderes religiosos de aquel tiempo, quizás buscando proteger la verdad del día sábado, se habían ido al otro extremo, ¿no? Y en vez de hacer del día sábado un día de renovación espiritual, un día de reposo, un día de gozo, un día de celebración, lo habían convertido lastimosamente en un día pesado para la gente. Nosotros tenemos que recordar varias cosas. Todos los días son de Dios, pero ciertamente hay un día consagrado a Dios, un día que tiene que ser apartado para Dios, un día en el cual ciertamente estamos llamados a hacer el bien, pero no nos olvidemos, ese día es el día del Señor, el día en que nosotros como cristianos, como creyentes, nos gozamos en nuestro Dios. Nos regocijamos en tener un Padre que nos ha dado todo, que nos ha creado a su imagen y semejanza, que nos ha bendecido y que nos ha apartado para la gloria suya. Es un día para que nosotros recordemos que hay un Señor que es el Señor del sábado, por el medio del cual fueron hechas todas las cosas, y que Él nos enseña cómo celebrar ese día santo. Que Dios te siga ayudando, que Dios te siga bendiciendo y que el Señor nos permita vivir siempre en su descanso. Recordemos siempre algo que yo continuamente estoy diciendo. Para nosotros hay un descanso, y ese descanso, más que un día, es una persona, y es el Señor, que nos dice: vengan a mí los que estén cansados y yo les daré descanso. No nos olvidemos del día del Señor, no nos olvidemos de celebrar su santo nombre, y no nos olvidemos de venir al encuentro con Él para ser renovados por su presencia santa, por el poder de su santo y divino Espíritu. Y que Dios te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir, y hagamos más extensa la evangelización.